¿Qué tal, familia? Un saludo muy grande. Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 17, se escucha triple, ya ves. Hoy es día 17 de marzo de 2025 y bueno, son ya las 6:05 de la tarde aquí en la península ibérica transmitiendo para todo el planeta. Y como no, recordaros antes de empezar que en la descripción del vídeo pues tenéis el WhatsApp, la página web, el correo, el YouTube, el Facebook, pues aquí de Ángel Luis Fernández para que lo podáis contactar. Pues mira, para los libros, para la música, para los eventos que van, como este que va a venir ahora a Europa, no sé, cualquier cosita que luego vamos a ir comentando. Pues dicho esto, pues vamos a saludarlo. Hola Doc, ¿por dónde andas? Hola Luis, aquí estoy todavía por tierras del Caribe Ahí hasta, en el Caribe de... hasta el jueves. El Hoy, jueves ya voy por ahí, como cerca de vosotros. hoy Rusia le ha pegado un zasca a los ingleses con el tema de los piratas. Bueno, Le ha llamado piratas a ellos, pues les bueno, querían embargar las cuentas rusas en los bancos ingleses. Dice, os en mal recuerdo no momento, sé qué, de Morgan y no sé cuánto y no sí, sé qué más. en mal Zasca. momento porque hoy es el día de San Patricio, que es una celebración, entre otras cosas, de la bondad económica, así que fíjate tú. Sí, sí. Bueno, pues hoy McGregor ha salido también hablando en Estados Unidos con Trump, diciendo que Irlanda ha sido invadida por gente de fuera, para no decir cosas, y que se está destruyendo el país porque ya no hay autóctonos o van a quedar Bueno, pocos. Es algo es- similar a lo de España. fíjate que Irlanda es el único país del mundo que tiene más súbditos fuera que dentro. Hay más irlandeses fuera de Irlanda que en Irlanda. ¿Qué te parece? Madre mía, pues que están acabados. Mm, Pero bueno. Bueno, se ve que el Trevor de las 4 hojas les ha ido bien en la expansión. Un Trevor que resiste. Hoy es el día del trébol ese, precisamente. Hoy. Ujú. Bueno, pues está muy bien. ¿Cómo ha ido el Zoom? Sí, el Zoom, el webinar. Muy bien. O sea, es que esos temas siempre tienen como gran tirón, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sanación, las curaciones, etcétera. Y el de ayer era la sanación energética y nada, yo creo que estuvo muy bien. Lo disfrutamos todos, yo impartiéndolo y el resto de la gente pues participando, preguntando, etcétera. O sea que estuvo bien. Ha estado bien. Mira, hoy he hecho yo sanación energética esta mañana. O sea que me he puesto las pilas. Muy bien. Pues si quieres comentar algo antes de poner el vídeo. Sí, vamos a poner este video que creo que es importante a nivel de referencia básica y luego ya entramos en una pequeña exposición y una tanda de preguntas-respuestas, como siempre, si te parece bien. Perfecto. Pues vamos a ello, familia, a escuchar. Dios es una fuerza misteriosa que nos rodea y nos conecta a todos. Grandes intelectuales de la historia han discutido siempre acerca de la existencia de Dios y han llegado a conclusiones variadas. Algunos creen que Dios es una entidad superior que nos guía y nos ama incondicionalmente, mientras que otros creen que Dios es una construcción de la mente humana. No obstante, la opinión de las grandes inteligencias de la historia sobre Dios es diversa. Algunos como Platón, Aristóteles y Sócrates creían en una divinidad abstracta, mientras que otros como Epicuro, Spinoza y Nietzsche rechazaban la existencia de un Dios personal. Otros filósofos como Kant y Hegel vieron a Dios como una fuerza que gobierna el universo, mientras que otros como Descartes y Leibniz vieron a Dios como el creador de todas las cosas. En general, la opinión sobre Dios entre las grandes inteligencias de la historia es variada y depende de los puntos de vista filosóficos y religiosos de cada uno. Aristóteles, uno de los mayores pensadores de la antigüedad, creía que Dios era una forma de inteligencia perfecta que existía fuera del tiempo y el espacio. Él creía que Dios era la fuente de toda la verdad y la belleza y que el propósito de la vida era alcanzar un estado de perfección. Por otro lado, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche
creía que Dios era una invención de la mente humana para explicar el caos y la incertidumbre de la vida. Él creía que la religión era una forma de control social que impedía que la gente se autodeterminase. Por su parte, el insigne pensador Baruch Spinoza argumentó en contra de la existencia de Dios, afirmando que la naturaleza es completamente determinista y que no hay lugar para un ser supremo que gobierne el universo. Así como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger han cuestionado la noción misma de Dios y han argumentado que la idea de un ser que lo gobierne todo simplemente no tiene sentido. Pero hay una variedad de opiniones sobre Dios entre las grandes inteligencias de la historia. He aquí algunas de ellas. Albert Einstein describió a Dios como espiritualidad y moralidad elevadas, pero no creía en un Dios personal o intervencionista. En su lugar veía a Dios como una fuerza impersonal que rige el universo y controla. Y aunque Einstein era culturalmente judío, se identificaba como agnóstico y rechazaba la idea de un Dios personal que interviniese en el mundo. En una carta escrita en 1954, Einstein escribió: "No creo en un Dios personal que se preocupe por mi destino y el del mundo". Decía el científico Carl Sagan: ¿cómo es que casi ninguna religión grande ha mirado a la ciencia? Y ha concluido: esto es mejor de lo que pensamos. El universo es mucho más grande de lo que dijeron nuestros profetas. Es así, más grande, más sutil, más elegante. En su lugar dijeron: no, mi Dios es un pequeño Dios y quiero que se quede así. A su vez, Nikola Tesla proclamaba: lo que un hombre llama Dios, otro lo llama las leyes de la física. Tesla decía que era insoportable el hecho de que el universo no tuviera tanto orden, tanta complejidad, y pudiera ser descrito por el hombre como si alguien más lo hubiera hecho a propósito para que lo encontrara. De ahí que se interesó mucho por la electrodinámica y la electrostática. También creía que su cerebro era como un recipiente y que recibía sus conocimientos científicos de una fuente exterior. Esa fuente era Dios como concepto, a quien le atribuía y daba crédito por la habilidad que tuvo de hacer grandes descubrimientos. Esta información aparece en su propia autobiografía llamada Mis Inventos y en el libro The Wall of Light de su último asistente llamado Arthur Matthews. Stephen Hawking. Hawking era conocido por ser un ateo confeso y criticaba la creencia en un Dios personal y en la intervención divina en el universo. En su libro Una breve historia del tiempo, Hawking argumentó que la comprensión científica del universo podría explicar la existencia sin la necesidad de un ser supremo, y en otra de sus obras, El gran diseño, postulaba que no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. Este existe y puede seguir existiendo sin la presencia de un Dios. Sócrates, tal como se describe en las obras de Platón, tenía una visión mística de Dios, como comentaba antes. Creía en la existencia de dioses y en la importancia de vivir de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, también cuestionaba la noción de Dios y buscaba un conocimiento más profundo y verdadero a través de la filosofía. Sócrates nunca habló explícitamente sobre Dios, pero sus diálogos sugieren que creía en el orden de la naturaleza presente en todos los universos y que pudiera ser considerado más como un concepto que no como un ser. Isaac Newton era un creyente devoto y veía a Dios como el creador y controlador del universo. En sus escritos defendía una visión de Dios como un ser personal y providente que mantenía el equilibrio y la estabilidad del universo. Immanuel Kant
Argumentó que la existencia de Dios es una creencia necesaria para tener una moralidad sólida y universal. Sin embargo, también reconoció que la existencia de Dios no puede ser probada de manera concluyente. Charles Darwin, el científico británico conocido por su teoría de la evolución por medio de la selección natural, era agnóstico y no creía en un Dios personal que interviniese en el mundo. Porque al final, Dios es un concepto, una fuerza misteriosa que ha inspirado a grandes pensadores de la historia a través de los siglos. Filósofos de alta alcurnia, como los que ya he mencionado, en algunos casos vieron a Dios como el creador del universo, el principio de todas las cosas. Los grandes líderes religiosos como Jesús, Buda y Mahoma vieron a Dios como el creador de la moral humana, el fundamento de la ética y el origen de la justicia. Los científicos como Galileo, Newton y Einstein vieron a Dios como el diseñador de la naturaleza, el ordenador de la física, el arquitecto del cosmos. La opinión de estas grandes inteligencias de la historia es que Dios es, si acaso, una fuerza poderosa que ha guiado el curso de la humanidad desde el principio de los tiempos. Estas son solo algunas de las opiniones de algunas de las grandes mentes de la historia sobre Dios. Se trata de una amplia variedad de opiniones y perspectivas sobre este tema. Pero ¿en verdad existe Dios? Si volvemos a echar un vistazo a pensadores y argumentos en el siglo XXI, concluiríamos que estamos afortunadamente en una época en la que, por lo menos en Occidente, declararse ateo ya no es un delito, podría llevar a uno a prisión o algo peor. La conquista de las libertades de pensamiento, expresión y culto ha permitido no solo la convivencia pacífica de diferentes credos. Los diferentes grupos protestantes y católicos ya no se masacran mutuamente. Lo del Islam ya es otro tema, ¿verdad? Sino que también la opción por el ateísmo es hoy por hoy tan respetable como cualquier otra. Esto ha posibilitado algo bastante positivo, que los argumentos ateos cobren fuerza y visibilidad, lo que ha acrecentado el debate en torno del sentido y la veracidad de las religiones. Además, en los últimos años, este combate dialéctico entre ateos y teístas se ha recrudecido, quizá en un principio debido a la polémica en torno al creacionismo en Norteamérica, después por el activismo público de figuras ateas de prestigio intelectual, como el biólogo británico Richard Dawkins, quizá el más feroz ateo de la actualidad, promotor de la famosa campaña de los autobuses ateos. También los filósofos Daniel Dennett, Sam Harris o Colin McGinn, o el fallecido Christopher Hitchens, junto con salidas del armario ateo de notabilísimas figuras en el mundo de la ciencia, como el Premio Nobel de Física Steven Weinberg o el celebérrimo Stephen Hawking. La respuesta por parte de los creyentes no se ha hecho esperar, y por ese lado tenemos como figuras destacadas al teólogo de Harvard Richard Swinburne, a Alvin Plantinga, al original pastor anglicano Don Cupitt o al influyente escritor Dinesh D'Souza, entre tantos otros. De la misma manera, muchos científicos, como por ejemplo el brillante genetista Francis Collins, han confesado sus creencias religiosas, intentando mostrar que ciencia y religión no tienen, en realidad, por qué ser enemigas. Pero entonces, ¿existe Dios? La verdad es que no resulta fácil decidir si somos la creación de un Dios bondadoso, el experimento despiadado de una raza extraterrestre, o si vivimos en una Matrix. Hemos de reconocer que el conocimiento que tenemos de nuestro universo, a pesar de su aparente sofisticación, sigue siendo precario y en la gran mayoría de los casos muy especulativo. Todas las diversas variantes de teorías de cuerdas o de universos múltiples, a pesar de que en muchos casos poseen una sólida elegancia matemática,
carecen aún de base experimental y suelen asemejarse más a goyescos monstruos de la razón y a fidedignos reflejos de la realidad. Porque por mucho que nos prometan que la theory of everything, la teoría del todo, está a la vuelta de la esquina, que pronto las 4 fuerzas fundamentales serán unificadas o que la gravedad cuántica está al caer, seguiremos lejísimos de comprender bien los secretos del cosmos. El mencionado astrofísico David Deutsch sostiene que, aunque supiésemos perfectamente todas las leyes que rigen el universo y las pudiésemos resumir en fórmulas muy sencillas, siempre nos quedaría preguntarnos por qué estas leyes y no otras. Cuestión que, según él, carece de respuesta o, siendo optimistas, está fuera de los límites de la ciencia. ¿Está Dios, por definición, fuera de los límites de la ciencia? Veamos ahora el otro lado de la moneda, la abrumadora y contundente manifestación de los argumentos y los pensadores que rechazan la existencia de Dios. Las voces que postulaban lo erróneo de creer en el Dios de las religiones monoteístas no han sido uniformes a lo largo de la historia. Si en la larga Edad Media estos pensadores eran los menos, los argumentos ateos cobran más fuerza con la Ilustración y su proyecto crítico racional. Con el avance de la técnica y la ciencia, el número de filósofos que niega la existencia de Dios ha ido impresionantemente en aumento. En la Ilustración destacan los argumentos ateos de David Hume. Para este filósofo empirista, el conocimiento de Dios es imposible, porque todo conocimiento nace de nuestros sentidos y de nuestra experiencia. Para David Hume, no puede existir aquello de lo que no tenemos experiencia. Respecto a los milagros, Hume se sorprende de la facilidad con la que aceptamos testimonios tan inverosímiles. Dice él, en sus propias palabras, lo siguiente: cuando alguien me dice que vio resucitar a un muerto, inmediatamente me pregunto si es más probable que esta persona engañe o sea engañada, o que el hecho que narra haya podido ocurrir realmente. Sopeso un milagro en contra de otro y, de acuerdo con la superioridad que encuentro, tomo mi decisión y siempre rechazo el milagro mayor. Si la falsedad de su testimonio fuera más milagrosa que el acontecimiento que relata, entonces, y no antes, puede pretender obtener para sí mi creencia y opinión. 100 años más tarde, Karl Marx analizó sociológicamente el fenómeno de la religión. Para el pensador alemán, la religión tiene una función social clara, que es el opio del pueblo. La religión enajena al ser humano y le desmoviliza. Lo primero, porque lo mantiene en un más allá que nunca llega. Y lo segundo, porque desactiva cualquier oposición política al situar la recompensa en el cielo. Con la religión la sociedad se evade, y esto favorece, dice Marx, al status quo. Un coetáneo de Marx, Ludwig Feuerbach, teorizó sobre la procedencia de Dios y, por ende, de la religión. Para este filósofo, los seres humanos hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza, de la aspiración a la perfección y a una vida sin dolor. De estas pulsiones hemos creado un Dios que represente estos anhelos. La creencia en la existencia de Dios es, en el fondo, una creencia en el ser humano, pero una creencia incompleta porque en la medida que uno cree en Dios como ser superior, niega al ser humano. A pesar de estas críticas de todos los pensadores que han teorizado en contra de la existencia de Dios, el más feroz ha sido sin duda el que mencionaba con antelación Friedrich Nietzsche. En la Gaia Ciencia de 1882, Nietzsche pronunció su famosa frase: Dios ha muerto. Para Nietzsche, Dios representa los valores de toda una civilización, la verdad y el bien. Estos valores ya no se sostienen y la sociedad europea se muestra decadente en un ambiente profundamente nihilista. Por eso él siempre insistió en que no fue Dios quien creó al hombre, sino el hombre quien creó a Dios. Es hora de cambiar
estas creencias, decía Nietzsche. La moral cristiana, heredera del platonismo y su desprecio por el cuerpo, es una moral decadente e impide todo el potencial de la vida, el cuerpo y sus fuerzas. Será el superhombre, dice Nietzsche también, el que rechace toda moral heredada y cree sus propios valores. Será ese el que sea un artista con una capacidad creadora tan grande que pueda darse sus propias tablas de la ley de Moisés. Y si bien Marx analizó sociológicamente la religión y Nietzsche lo hizo desde una perspectiva filosófica, Freud lo hará desde una visión psicoanalítica. Detrás de la religión, dice Freud, nos encontramos la culpabilidad originaria de la humanidad. La religión, dice él, es una neurosis colectiva que muestra que Dios, en caso de existir, existe en nuestro inconsciente nada más. Desde el ateísmo, Sartre levantó toda su filosofía. En su libro El existencialismo es un humanismo, dice: el existencialismo no es otra cosa que un esfuerzo por extraer todas las consecuencias de una postura atea coherente. Para el existencialismo de Sartre, que Dios no exista no cambia en nada, porque el ser humano está solo en sus decisiones. No hay naturaleza humana. Cada uno nos debemos construir a nosotros mismos. ¿Por qué, sin embargo, la creencia en la existencia de Dios está tan extendida? Para el científico y divulgador Richard Dawkins, hay un mal entendimiento de la aleatoriedad como mecanismo intrínseco de la evolución. En sus palabras, la gente que niega la evolución dice cosas como: cuando vea un mono que se convierte en hombre, pero jamás lo verán, porque eso lleva muchísimo tiempo. El hombre cree a Dios porque tiene miedo a lo desconocido y se tranquiliza dando un nombre altisonante a su supina ignorancia sobre el origen del universo, porque al adorar a un ser que cree superior y justo espera una recompensa como el niño que obedece a sus padres y luego obedece las normas sociales del poder que se refuerzan con la invisibilidad mágica de aquel ser, porque el hombre idealiza su propia imagen, dotándola de las cualidades más sublimes y personificándolas en un ser supremo, porque al ser el único animal consciente de su muerte y desear vivir por instinto, tiene que inventarse un seguro de su inmortalidad, y porque tiene la necesidad de dar sentido a su existencia para que todas sus pasiones y acciones no hayan resultado inútiles. Como se puede ver, las más grandes inteligencias de la historia estaban muy alejadas del concepto que desarrollaron las religiones sobre la existencia y la presencia de Dios. Pues continuamos. Pues sí, ¿qué te pareció? Bastante bien, pero no ha dicho que Dios es el absoluto. Sí, lo he dicho, sí. Ah, ¿te lo has dicho? Sí, lo he dicho, sí, lo digo siempre además, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Pero en las distintas eras, esto del concepto de Dios viene a cubrir pues una serie de, diría yo, que de necesidades básicas del ser humano, ¿no? Más allá de si el contenido que ofrezcan pues es verdadero contra pues esos seres humanos que necesitan puntualmente de ellos, ¿no? Pero conocer el rostro de Dios, o sea, cómo se puede circunscribir, es un tema complejo, ¿no? Y que además busca sacar pues ese aspecto especial de descubrir la razón del ser de Dios, algo así como un compendium de espiritualidad, de filosofía y de psicología al mismo tiempo, que significa pues una dimensión nueva para mucha gente, ¿no? Más allá de ese concepto antropomórfico que se tiene, ¿no? Pero bueno, el estudio del concepto de Dios en las distintas culturas y religiones
pues posiblemente sea el método más óptimo para comprender esa necesidad de hacer, de generar o de imaginar un rostro a Dios, ¿no? Y en las distintas culturas que se van presentando, los conceptos cambian, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de que a lo largo de toda la historia el ser humano pues haya tenido conciencia de que sentía la plena necesidad de tener, de imaginar un rostro en ese sentimiento religioso, más que de presentar lógicamente un contenido religioso, pues esto lo que hace es presentar una raíz mística o metafísica sobre la trascendencia, ¿verdad? Que lo lleve a sentir pues ese rostro, ¿no? Que ponga nombre y faz a su sentimiento, ¿no? El caso es que cuando se circunscribe al ámbito de Jesucristo ese rostro, ¿no? Y se presenta como el rostro de Dios, pues claro, la gente se confunde un poco, ¿no? Porque ¿quién es Dios entonces realmente? Hay una especie de Dios Padre, un Dios Hijo, luego te dicen que un Dios Espíritu Santo, ¿no? Pero claro, para aclarar y comprender estas afirmaciones, inevitablemente tenemos que ir a la teología, ¿no? Cuyo cometido pues es precisamente pues ese último concepto insustituible y el leitmotiv de profundizar en el concepto de él, ¿no? Claro, fijar el lenguaje teológico y el concepto de Dios no es fácil, porque los dos caminan juntos, es decir, intersubjetivamente lenguaje y concepto, ¿no? Van juntos, aunque no se confundan, ¿no? Pero la reflexión siempre fija el concepto y se le pone nombre, ¿no? Porque fíjate que el Dios de Jesucristo, paradójicamente concebido, yo creo que para y en la increencia se asume pues como inmanente todo el tiempo, asombrosamente inmanente. No es Dios aparente, no es un Dios deducido o inferido, ni es producto directo de ningún sentimiento religioso desordenado. Es un Dios de la teología, un Dios teologal, histórico, accesible, comunicable al ser humano mortal y también limitado, ¿no? Como se puede expresar, pues, por ejemplo, en Madrid, en la Basílica de Santa María la Real de la Almudena. Esto está por todas partes, ¿no? Hay una explicación allí, ¿no? Pero para un cristiano, Dios es aquel pues, que nos llama, que nos deja trabajar, pero que después nos invita a un descanso, ¿no? Y esta es una gracia exquisita que se ofrece. En ese sentido, Dios es único en su género, no es un ser igual a cuantos investiga la ciencia empírica, es un ser de un género distinto, muy especial, único, intransferible como ser eterno y además sumamente necesario. Y a Dios le sobra todo lo relativo porque Él es absoluto, justamente como decías tú, es máximo, ¿no? Y muy principalmente pues a Él, Él es el autor del mal y del bien, por decirlo de alguna manera gráfica, ¿no? Claro, antiguamente en la mentalidad helénica y por tanto la grecorromana, el Dios trascendente, pues es una realidad personal y es gratuita, ¿no? Que de algún modo pues conviene encubrir para no herir susceptibilidades humanas y ser asumible, pero que desciende a plasmarse y a encarnarse en la maravillosa belleza esta universal que tenemos aquí, y también, lógicamente, en esa belleza inmanentemente cruel del cosmos, ¿no? Y aquí se aprecian, pues, diferencias culturales y religiosas importantes, ¿no? Por ejemplo, para un budista, pues Dios no es personal y por ello, pues, le es inaccesible en Jesucristo como persona, ¿no? Pero para un islamista, Dios no es trinitario para nada, es incomprensible para ellos y también incomprensible para la razón humana. Y aunque lo que ciertamente le importa, pues es que no exista el politeísmo, ¿no? Entonces cada uno de ellos lucha, ¿cómo te diría yo?, para entender a Dios, ¿no?
Y nosotros generalmente tenemos más dificultad para asumir, interiorizar y vivir coherentemente nuestro concepto de Dios en cristiano que para entenderlo. Y todo ello porque el cristiano tiene la suerte pues de extrapolar a nivel subconsciente el concepto, ¿no? Claro, hay personas que atribuyen el origen de otros seres que son próximos a Dios, ¿no? Como la idea nórdica de los ángeles y la idea de los planetas, por ejemplo, Zoroastro, ¿no? Porque según él, entre las gentes de Grecia y de Roma, los Lares, Musas, los Cideles, los Hércules, las Tíbolas, etcétera, pues es ahí donde vamos a encontrar toda la referencia de lo más parecido a un dios, ¿no? Claro, si esto se tuerce, pues ya estamos perdidos, ¿no? O sea, no podemos subrayar absolutamente nada, ¿no? El concepto que comparten sobre Dios las religiones monoteístas, pues lo que revela es un ser supremo, pero un ser, o sea, y esto es lo que está ahora mismo en cuestionamiento. Dios es un ser, es alguien antropomórfico, tiene cabeza, tronos, extremidades, o no lo es, o es un concepto. Claro, estas religiones monoteístas revelan eso, un ser supremo, antropomórfico, distinto del mundo, ¿no? Pero un ser que es omnipotente, que es bondadoso, inteligente y que es además creador, ¿no? Y no obstante, las religiones monoteístas conocen también la diversidad, tanto en el aspecto interno del concepto de ser supremo, como externo, con esas diferencias conocidas en lo que se refiere a la revelación y a los libros sagrados, ¿no? Y si además permitimos una adherencia a la Biblia, a la Torá o al Corán, pues esto, a pesar de las analogías, establece una diversidad religiosa que pueda atraer los estudios, ¿no? Especialmente ante la interpretación que pueden hacer los representantes de las religiones al respecto. Lo mismo que el concepto de otros seres superiores, al lado del único, ¿verdad? Las religiones monoteístas creen no solamente en el ser supremo, originador de todas las cosas y de la existencia del ser humano principal en su obra y en su objetivo, sino que también admiran el colectivo de seres superiores en torno al Santísimo, ¿verdad? Que están por debajo de él en cualidades y poderes y que se manifiestan y participan de su autoridad de forma ideal, o de forma corporal o material, depende, en actuaciones especiales, ¿verdad? Generalmente, pues convocando la comunicación con sus seguidores y con las demás criaturas, ¿no? Claro, esto aparentemente puede resultar pues un poco agresivo desde una perspectiva de prácticas y teologías religiosas, eso del significante Dios machista, ¿no? Del asunto de los roles y liderazgos masculinos sobre las estructuras eclesiásticas que revestía la autoridad civil y que ha hecho, pues con el paso del tiempo, aparecer a la figura de la Virgen María, que no contaba nada en esta historia, ¿no? Y ya sabéis que esto empezó a ser removido pues hace 100 y pico años nada más, ¿no? Sin embargo, puede resultar necesario el uso de este concepto porque es el último eminente de carácter abstracto, ¿no? O sea, como hipótesis básica de dos problemas que de alguna manera pues deseamos que se planteen al margen de las estructuras conceptuales a las que hemos conformado, ¿verdad? Esto es un tema complicado. El rostro de Dios, visible o invisible, pues abarca todas sus manifestaciones monolíticas y multiéticas. Según las religiones, claro está, las experiencias y los deseos más universales de los seres humanos, pues se plasman en él, ¿no? Por eso Nietzsche decía, lo que aparece en el documental, que no es cierto que Dios haya creado al hombre, sino al revés. Ha sido el hombre quien ha creado a Dios, ¿no? Y en ese crisol tan rico de tantas religiones y culturas, pues es un tema central, pero claro está, un Dios absoluto
trasciende obligatoriamente esas formas diversas, culturales y religiosas que lo han representado o que han querido representarlo. Y sobre esta base y sobre esta hipótesis, pues podemos colegir que tras muchos conocimientos acumulados en el pasado, por las diversas disciplinas, que después, centrándolas en una perspectiva matricial, se abren con un espíritu nuevo para poder recortar y situar este tema en un lugar específico, pues eso lo que genera es una discusión apasionada en este ambiente actual, en este mundo actual. O sea, un Dios trascendente que se entiende que debe incluir como mención cognitiva algo más que todo lo que hay, porque está detrás, por encima, a través, dentro de ello, está en todas partes. Un Dios trascendente refiere a algo más y otro indispensable, ¿verdad?, que el propio mundo, donde obligatoriamente tenemos que situar la referencia, ¿no? O sea que si Dios apenas concede forma, también pudiera parecer lógico que no dejara huella, ¿no? Pero la mayor parte de los místicos han comunicado que la presencia de Dios pues ha dejado rastros en ellos, y por medio de ello, pues estos rastros, los seres humanos, pues les ha parecido a ellos que era la manera de acceder a Dios, ¿no? Y en la factura de esos creyentes, ¿verdad?, hay literatura de todas las culturas que os podáis imaginar, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo nunca, sí. Cada uno considera al Dios de una manera distinta, ¿no? Y empezando por el propio nombre, ¿no? Hay grandes controversias sobre el nombre de Dios, si es así o no es así, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se estableció claramente que Yahvé pues era un Dios único y que era inmensurable e intangible, pero sacaban lo de que era un Dios único porque en esa época había tipificados 27 dioses distintos, entonces ellos promocionaban al de ellos, ¿no?, que era este a quien llamaban Yahvé, que por cierto pues ni siquiera era su nombre, porque su nombre es Zum, ¿no? Pero Yahvé era la forma en que los antiguos, a partir de las civilizaciones sumerias y caldeas, pues denominaban a estos seres superiores, siempre otorgándoles algún adjetivo calificativo. Y Yahvé, o sea, en aquel tiempo ese término, lo que significaba básicamente era aquel que todo lo puede, ¿no? Y así era, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento cuenta que los hebreos produjeron en un momento tallas y efigies de Yahvé, ¿no? Y le daban todo tipo de representación. No sé si recordáis el vellocino de oro durante el Éxodo, por influencia de los cretenses, que ya estaban establecidos en Tierra Santa, como Josué, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablaban de que cómo salió Moisés al encuentro del pueblo y les comunicó pues todo aquello que le había dicho Yahvé, ¿no? Y entonces reunieron al pueblo y él se refirió a ellos con un mensaje textual, ¿no?, de Yahvé, de los ejércitos, ¿no? No sé, o sea, el caso es que el haberle llevado hasta este punto lo que ha hecho ha sido fundamentalmente confundir, ¿no? Y luego cuando le han empezado a dar una conformación antropomórfica, pues peor, porque los antropomorfismos en los que nacen expresiones divinas y figuran a la deidad con un semblante humano, pues también mal. Es decir, no deja de ser curioso que en el caso de seres humanos antiguos y anteriores a los seres humanos de Neandertal, pues que otros seres humanos descubiertos, por ejemplo, en Atapuerca, en Burgos, España, y de restos humanos como Lucy o el niño de Tauro y Townyon en Australia, pues todos estos al final te ponen en duda de cuál es la verdadera figura, la verdadera talla de ese Dios, ¿no? Y por tanto, pues se genera una dualidad curiosa, conceptual, que solo puede resolverse en el colegio al hacer ese trabajo que más le guste a uno, o al excavar un yacimiento, por ejemplo, de estos que están ahora haciendo en el mar Mediterráneo, ¿no? Este tipo de cuestiones
desenterrando ejemplares homínidos y humanos, pues son una forma de antropomizar a la figura de Yahvé en este caso, ¿no? La gran mayoría de las religiones y creencias mitológicas que aparecen en todas las culturas, siempre en general de corte politeísta, pues hablan de que Yahvé pues, es un ser de cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Esto hay que replanteárselo, o sea, ya no están los tiempos para ello, ¿no? En Egipto se hablaba de un mundo intermedio entre el fin inicial y el verdadero que seguía después de la muerte, y el dios solar de la época, al que ellos llamaban el gran arquitecto del mundo, pues era en realidad el albacea de todas las personas, ¿no? Algo así como el encargado, el padre de todos, y su morada pues estaba en las nubes. De ahí viene un poco la corriente esta, ¿no? Un lugar sin forma, de un mundo intermedio, y todos los seres humanos al morir pues gozaban de ese mismo estatus de deidades en el más allá. Claro, la fe egipcia se prolongaba basada en el hecho de que los dioses agrícolas estaban muy especializados, y en Egipto, de hecho, pues existían ya templos santuarios hasta el neolítico final, ¿no? Y esos monumentos megalíticos en general lo que hacían era rendir culto a la fertilidad del campo, así como a los cielos, a los astros o deidades asociadas, ¿no? También, bueno, tenemos otros elementos, ¿no?, que nos hacen pensar que Dios no es antropomórfico, es decir, sino que es un concepto, o sea, es un concepto. Dios es esa sustancia matriz energética que lo conforma todo, ¿no? Claro, durante muchos siglos sigue resonando en la conciencia pues ese himno a la creación que postulaba Pitágoras, ¿no? Y en la época de Goya, pese al despliegue pues de su más exuberante poesía, ¿verdad?, pues dominaba entonces el gótico del drama y de la epopeya, ¿no? Y a partir de ahí pues se ha ido cambiando el concepto, ¿no?, hasta llegar a un punto en que hoy son pocos ya los que creen en esa conformación antropomórfica, ¿no? Por ejemplo, a Kant, en su momento, lo que puede ser conocido de Dios, pues son solamente argumentos, ¿no?, a partir de la razón humana, que en ningún momento nos ponen en contacto con la causa, sino solamente con los efectos, el eterno problema de siempre, y que se refieren a ella desde ese punto, ¿no?, un planteamiento racional. Por lo tanto, Dios pues tiene que ser concebido como una especie de ente simbólico que a partir de causas y cualidades personales permiten dar sentido al conocimiento que se usa en teología con tácitas especiales, ¿verdad? Porque no podemos acceder a ver a Dios como vemos una mesa o una silla. Y de ahí esas críticas profundas que lanzaba Carlos Marx y Nietzsche y Freud, que llevaron a cabo con un rigor total, ¿no?, contra cualquier tentativa de intentar conocer a Dios al margen de la experiencia. Ya más recientemente Benedicto XVI fue muy tajante cuando decía que no es posible el proceso natural de mantener el pensamiento religioso asentado sólidamente en la filosofía. Él decía, eso ya no puede ser posible. Así que, bueno, en estas doctrinas pues ha ido perdiendo esa prominencia la importancia de la liturgia, de las canonizaciones, de los santos o la veneración de reliquias. Y bueno, hoy nos encontramos con una situación en la que es imprescindible ya para todos empezar a volar hacia la física cuántica para tratar de entender cuál es el verdadero rostro de Dios. Es decir, rostro no tiene, o si tiene, está representado en cada una de las simples mutaciones que va efectuando la naturaleza. Es decir, hay que buscar a Dios en la sonrisa de un niño, en la mirada de un navegante hacia el infinito, en la apertura de los estambres y los pétalos de una flor,
en el perfume del viento, por ahí hay que buscarlo y por ahí hay que entenderlo y por ahí hay que visualizarlo. No sé si tenemos preguntas, Luis, porque yo me enrollo con esto y a lo mejor pues nos están preguntando y lo estamos dejando. Bueno, tenemos a Esther que dice: mil gracias, doctor. Me encanta todo el conocimiento que comparte con nosotros. En otros vídeos nos has explicado que venimos del planeta Sirio. Esto es preocupante cuando entendemos cultura dragón. ¿Hay alguna forma de salir de esta matriz? Todos nosotros somos libres. O sea, aquí no, que yo sepa, no hay nadie amarrado a nada, ¿no? Bueno, salvo los que están presos en los países, ¿no? Lo que sucede es que si tú vives en un determinado lugar y quieres vivir allí, tú tienes que amoldarte a las condiciones, las leyes de ese lugar, pero tú siempre te puedes marchar. Es decir, aquel o aquella que vive en una ciudad y no está de acuerdo con las leyes, con los impuestos, con lo que sea, siempre puede recoger sus bártulos e irse a vivir por ahí a un monte lejano, en algún sitio donde nadie le va a decir nada, no le van a exigir nada, no van a pretender nada. O sea que eso siempre es posible. Yo no he dicho exactamente que vengamos de Sirio, sino lo que he dicho es que en términos cósmicos se siguen repitiendo los ciclos biológicos que conocemos aquí, que se repiten en la concepción de cualquier ser humano. Es decir, un ciclo biológico es aquel que tiene un periodo de gestación, de desarrollo, de nacimiento, crecimiento y cambio, ¿no? Y eso se da siempre, o sea, siempre tenemos que ver esta situación. En el cosmos pasa igual, es decir, nosotros estamos organizados pues de la misma manera, es decir, hay un astro o un conjunto de astros que son los que han generado a otros, es decir, son padres, madres, ¿no? En esta línea, si trazamos una línea imaginaria que vaya desde el sistema más perimetral que hay aquí en esta parte de la galaxia y trazamos una línea imaginaria que vaya al centro, pues en la parte más perimetral situamos a Alpha Centauri, que es un sistema triple, ¿no? E inmediatamente después, en esa carretera hacia el centro de la galaxia, nos encontramos con este sistema. Esto en la práctica quiere decir que Alpha Centauri en su conjunto ha sido parido por este sistema estelar de Ors, ¿no? Y si seguimos la carretera, ¿quiénes fueron el padre-madre de este sistema estelar? El complejo de Sirio. En su conjunto no, también es un sistema triple y ha sido Sirio B el que ha parido a este sistema estelar de aquí de Ors. Y a Sirio, ¿quién lo parió? Pues a Sirio lo parió Aldebarán, ¿verdad? Y Aldebarán aquí, bueno, Aldebarán, Betelgeuse, Betelgeuse, en Orión, ¿no? Y a estos, pues a estos Pléyades, y a Pléyades Andrónover, y así sucesivamente. Entonces, digamos que el parto de este sistema estelar en su conjunto y totalidad ha venido derivado del entorno de Sirio B. Esto no quiere decir que seamos necesariamente de allí, porque los seres humanos que viven aquí proceden de 1000 lugares distintos, o sea, muchos lugares, ¿no? O sea, también del entorno de Sirio B, pero no es el único entorno, ¿no? Y por tanto, pues quiero desmentir eso de que todos procedemos de Sirio B. Eso no es exactamente así. Ahora, Sirio B sí que es padre-madre de este sistema estelar. También está pregunta: ¿qué nos puedes explicar sobre la Biblia? ¿Es un libro de historia? ¿Por qué está escrito con tanto código? Pues es muy difícil descifrar sus mensajes. Pues yo pienso que sí, o sea que la Biblia es un libro básicamente de historia, que lamentablemente no fue escrito pues, por los catedráticos de historia de la época. La Biblia ha sido escrita o dictada en un momento dado por personas normales que además no tenían una gran cultura
y no podían explicar muchos de los conceptos que plasmaban en los libros, ¿no? Y por tanto nos encontramos con una colección de libros que además están escritos sin conexión alguna entre ellos. O sea, no hay un eje conductor. Entonces, por eso nos encontramos con cuestiones extrañas, ¿no? Vemos como en el Antiguo Testamento pues se habla de un Dios extraño, ¿no? Un Dios antropomórfico, pero que se equivoca, es decir, está lleno de equivocaciones. Si empezamos por el Génesis, pues empezamos con algo que nos puede sorprender a todos, y es como un Dios que está reunido con otros porque habla en plural, pues dice en el primer capítulo que el Dios les dijo a sus compañeros que estaba allí: hágase la luz, vamos a hacer la luz. Y a continuación dice: y vio Dios que la luz era buena. Curioso, ¿no? Porque parece que hasta ese momento ese Dios, o pareciera que no conocía bien la luz, y cuando la hizo le gustó, ¿no? Hizo la luz. Pero luego sigue hablando de cómo transcurrieron las cosas y dice que hizo la tierra, y que hizo la tierra antes que el sol. Claro, este es un concepto extraño, ¿no? Porque eso es imposible. No puede hacer una tierra antes que su sol, ¿no? Pero eso es lo que mantiene, ¿no? Pero además crea el sol, ese es el primer error, ¿no? Crea el sol aparentemente habiéndose olvidado de que ya había hecho la luz, que ya la había creado, ¿no? Si la luz estaba en otro sitio, pues parece que a la tierra no llegaba, porque hace la luz otra vez para la tierra, ¿no? Y entonces da a entender que la importante es la tierra y que el resto es accesorio, ¿no? Pero luego vio que con luz y todo había periodos de oscuridad y no le gustaba lo que veía, entonces hace las estrellas, pero plantea la manufactura de las estrellas como si estuviesen hechas pues para decorar la bóveda celeste más que otra cosa, ¿no? Seguimos leyendo y el Dios se sigue equivocando, ¿no? Llega un momento en que él reconoce, junto con sus otros compañeros, se supone que también dioses, reconoce que lamentablemente todo le salió mal en la tierra, ¿no? Son todos malos, ¿no? Pero por todos malos no solo incorpora a la humanidad, hombre y mujer, sino que incorpora también a los animales, a los vegetales, a las piedras y a los cristales. Y entonces, bueno, como le salieron todo mal, pues él dice: nada, voy a borrar todo esto, este proyecto, y empiezo de nuevo. Y les mando un diluvio donde perecen todos, excepto una pareja de cada animal, pues debía ser para, en fin, preservar el diseño. Seguramente no tendría él elementos informáticos para dejarlo grabado, y entonces, pues para que no se olvidasen cómo era, le manda a una persona, a Noé, en un capítulo tomado literalmente de la epopeya de Gilgamesh, sumeria, y de la figura de Utnapishtim. Es decir, el episodio de Noé es exactamente copiado al pie de la letra de aquel otro suceso que era exactamente igual, ¿no? Y bueno, pues estos se salvan. Otro error, es decir, ahí se vuelve a equivocar el Dios, le salieron mal, hay que borrarlos y empezar de nuevo, ¿no? Y luego hay todavía un tercer, bueno, hay muchos, ¿no? Pero en fin, estos son como los más importantes. Seguimos leyendo y nos damos cuenta que en tiempos del pueblo de Dios, cuando él declara al pueblo de Israel como su pueblo particular, personal, y entonces cae en la cuenta que se había equivocado en el diseño, porque los hombres de aquel tiempo, que teóricamente habían sido creados por él, nacían sin circuncidar. Digan, me equivoqué en esto, y entonces, pues, como me equivoqué, bueno, pues antes de matarlos, mejor voy a ordenar que sean circuncidados, ¿no? Entonces convierten a la circuncisión en el carnet de identidad o la cédula de identificación de la época, ¿no? De manera que esto es un tanto cómico, ¿no? Porque en aquel tiempo literalmente lo usaban así, o sea, cuando había una reunión del pueblo de Dios y solo podían entrar los que eran del pueblo de Dios, y para poder entrar, pues los vigilantes que estaban allí,
que a veces cobraban algo, otras no, pero siempre pedían la identificación. Y la identificación pues era mostrar el miembro para que viesen que estaba circuncidado. O sea, que levantaban el faldamento aquel, mostraban, así si tú eres de los nuestros, puedes pasar. Ese era el concepto, es decir, en esos textos del Antiguo Testamento están llenos de no solo de imperfecciones ya a nivel literario, ¿no?, sino de incongruencias históricas que no funcionan para nada. Luego, pues, plantean un Dios general, que es un Dios extraño también, que va instruyendo a los que le siguen en la ley del talión. Es decir, si te dan, tú das 2 veces o das más, ¿no? Curiosamente, pues a nivel religioso, en ningún momento pues, se le hace a ese Dios que le diga a alguien, pues mira, si te dan fuerte, pues huye, escápate para que no te den más o para que no te maten. No, él dice que no, que hay que presentar batalla. Pero luego saltamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento es al revés, o sea, es como si fuese otro Dios distinto, ¿no? Así como era beligerante el del Antiguo Testamento, este otro ya no. Pero este te dice, si te dan una bofetada en un lado y te sacan 4 muelas, pon la otra para que te saquen otras 4. De nuevo nos encontramos con ese galimatías extraño, ¿no? Y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo este Dios no proclama, mira, si te dan y te ha dolido y demás, escápate, ¿no? Deserta de esto, vete, ¿no? O sea que son realmente incongruencias, pues eso, de quien ha escrito sin ser escritor, de quien ha pensado sin ser pensador y de quien ha imaginado sin ser artista, ¿no? Y esto es lo que sucede ahí, ¿no? Respecto a los códigos, pues son pretendidos, o sea, los estudiosos pues pretenden realmente, en fin, plantear que hay códigos, ¿no? Pero todo eso se desmorona solo en ese momento en que tú le preguntas, ¿códigos para qué? ¿Qué tipo de códigos? ¿Códigos alfanuméricos, solo alfabéticos, numéricos? ¿Para? ¿Con qué objetivo? Y ahí ya se termina todo, ¿no? Vamos por la siguiente pregunta de Rocío. ¿Qué me quiere decir sobre la Semana Santa será la Sábana Santa de Turín? La Sábana Santa, sí. Es genuina la Sábana Santa de la Catedral de Turín. Bueno, son 2 muy importantes. Una es esa, pero la otra el sudario, de verdad. O sea, la sábana cubrió ese cuerpo y el sudario que está en la Catedral de Oviedo, en Asturias, cubrió la cara, cubrió el rostro, ¿no? Y sí, son genuinos, en fin, explican muy bien qué es lo que pasó. En el caso de la Sábana Santa de Turín, pues después de haberla estudiado por arriba, por abajo y por el medio, pues descubren que aquello es una especie de negativo fotográfico de los de antes, ¿no? Y para que se dé eso, pues ha tenido que ser un cuerpo que en un momento dado se desintegra con un gran desprendimiento de luz, y es la luz la que impacta las fibras vegetales y deja eso marcado, ¿no? Pero sí, si tu pregunta es si es auténtica, pues sí, sí lo es, sí. También el sudario de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Por aquí Mauri dice, cuando dejamos este cuerpo de tercera dimensión, muchos vuelven a sus planetas de origen. Es que no hay planetas de origen. O sea, ¿cuál es tu planeta de origen si has vivido 10.000 vidas? Es decir, ¿a cuál te refieres? De esos 10.000, ¿cuál sería tu planeta de origen? Estamos siempre yendo de un sitio para otro, ¿no? Entonces, la esfera vital efectivamente no muere, es inmortal, queda ahí, ¿no? Después de que se muere, va directamente al Sol más cercano por un periodo de reciclaje, luego queda libre y decide, pues, dónde renacer. Pero ese renacimiento está totalmente abierto. Es decir, abierto quiere decir que puedes renacer en cualquier espacio, en cualquier tiempo. Puedes renacer en el presente, en el pasado o en el futuro. Tú puedes perder el cuerpo un día como hoy y dentro de 2 años volver a renacer, pero no en el año 2025, sino en el año 1142.
de esta era, ¿no? O sea, todo es posible, todo está abierto, todo está abierto. Lo mismo que están abiertos los planetas, ¿no? Ahora mismo yo os diría que hay un gran ejercicio de responsabilidad, o sea, muchas esencias que pierden el cuerpo, que dejan el cuerpo, no vuelven aquí, no van a volver, porque en ese ejercicio de responsabilidad saben que el mundo ya está superpoblado y hay que despoblarlo un poco, entonces no renacen aquí, renacen en otro sitio, ¿no? Vamos ahora por Javier. Dice, buenas tardes desde Madrid. Entonces somos energía y que según cómo vibras, así te irá. Pues sí, es que es lo único que somos, Javier. Nosotros somos energía condensada y la condensación, la densificación, viene dada pues básicamente por la frecuencia ondulatoria, la frecuencia que tengas, ¿no? Frecuencia vibratoria y oscilatoria, y también por la longitud de onda, ¿no? Eso es lo que define la densidad. Pero eso es lo que somos, ¿no? Lo único que podemos hacer es sintonizar con las diferentes manifestaciones de la realidad. Pero somos eso, literalmente lo que tú has dicho, energía. Nada más. Vale, pues ahora vamos a poner 2 vídeos que tenemos cortitos. Ok. Sí. A ver, vamos a darle el play a este. Programa del retiro. El silencio profundo. Día 1. Visualización de presencias y apariciones. Ejercicios de contemplación de seres sutiles, habitualmente invisibles, procedentes de espacios interdimensionales o realidades simultáneas. Percepción de estructuras cercanas. Avistamiento de objetos en el cielo o en la tierra que no pueden ser identificados como aeronaves convencionales. Sensaciones de presencia. Percepción y sensación inexplicable de que alguien está en la estancia, aunque no haya nadie presente. Día 2. Captación de voces inexplicables. Ejercicios para escuchar voces o sonidos sin una fuente aparente. Movimientos inexplicables. Estudio de la interconexión mental aparente sobre objetos que se mueven solos, como puertas que se abren o cierran por sí mismas. Sincronicidades y sueños precognitivos. Coincidencias significativas que parecen más que meros accidentes. Sueños que parecen predecir eventos futuros. Telepatía. Entrenamiento de nivel 1 para desarrollar la capacidad de comunicarse mentalmente con otra persona sin usar los sentidos físicos. Programa dirigido por el Dr. Ángel Luis Fernández. Una experiencia única en el retiro interior, el silencio profundo. Una oportunidad para desconectar del ruido del mundo exterior y reconectar con tu esencia más profunda. Un evento de la Fundación 1 a 1. Y vamos a poner ahora el segundo. Lo voy a preparar. Lo preparo. Y lo ponemos.
¿Y alguna actividad más? Exactamente, bueno, mañana ya sabéis que tenemos el programa 1 a 1, que es mi programa, a las 6:30 de la tarde, hora de Santo Domingo, en Nueva York, Puerto Rico, y a las 11:30, hora de España, la mayor parte de Europa, ¿no? Y el miércoles tenemos encuentros de la tercera fase, que también es abierto, todo el mundo puede entrar, son encuentros de preguntas-respuestas, o sea, no tienen una dinámica rara, ¿no? Sino que está abierto a cualquier pregunta-respuesta. Y luego ya a partir del fin de semana tenemos este retiro en esta abadía Orval de Luxemburgo, donde vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Es un retiro del silencio interior, pero donde vamos a tener experiencias de todo tipo. Quienes vayan van a ver desde seres invisibles, los van a ver ya más visibles, comunicaciones de todo tipo, van a venir algunos turistas de otros astros a saludar y los van a ver también, y vamos a hablar de telepatía y de todas esas posibilidades que son todavía inexploradas y que ofrecen estos cuerpos, ¿no? O sea, estas son las actividades inmediatas. Y luego ya unos días después, un par de semanas después, estaré en Argentina por varios lugares, así que podéis conectar con nosotros cuando queráis para que veáis justamente pues, el programa y las actividades que tenemos programadas, ¿no? Y también en Colombia y otros sitios, bueno, que iremos poco a poco proyectando en nuestras páginas. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Ángel. Lo volveremos a tener de aquí a 15 días y también el siguiente webinar que tengamos con él. Y nada, deciros que muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, pero si os ha gustado el vídeo y el tema creéis que nos puede ayudar a mucha gente a tener más conciencia del tema, pues le pasáis el enlace a través de WhatsApp, Telegram o cualquier red social. Pues doctor, nos vemos en breve. Ahora. Un abrazote, Luis, siempre lo mejor para ti y todos los que nos estáis escuchando. Paz, luz y salud para todos. Hasta luego.